Y vamos a tratar de entender el asunto del gas, algo que se utiliza como energía en Colombia de una manera gigantesca para calentar alimentos, las grandes empresas. Para esto, ¿quién mejor que el ministro de Minas y Energía, don Amílcar Acosta? Exministro, ¿cómo está usted? Muy bien, muy complacido en compartir este set con ustedes. Bueno, doctor Amílcar, háblenos, ¿qué tan importante es el gas en Colombia hasta hoy? Para que después nos pinte el panorama de lo que se está presentando actualmente en el país. Se nos congeló. Presenta el 25% de nuestra matriz energética. O sea, la cuarta parte de la energía que se consume en Colombia es suministrada Con por gas. gas. Y en este contexto de una transición energética, se reconoce a nivel global que el gas natural está llamado a ser el combustible puente de la transición energética. Esto en razón de que a partir del Acuerdo de París del año 2015, la comunidad internacional se comprometió a la descarbonización de la economía y cada país adquirió unos compromisos. Colombia adquirió el compromiso de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 51% hacia el año 2030. Y para ello es indispensable ir reduciendo paulatinamente el consumo de los combustibles de origen fósil. El gas natural, no obstante ser de origen fósil, es mucho menos contaminante que el carbón y mucho menos contaminante que el petróleo y sus derivados. De allí que se haya planteado que en esta transición se va a ir reemplazando carbón, combustibles líquidos y derivados del petróleo por gas natural para que de esta manera podamos tender el puente para integrar las fuentes no convencionales de energías renovables a nuestra matriz energética. Doctora Amílcar, ¿cómo está la red de gas en este país? En Medellín, pues prácticamente pensaría uno que llega a un gran porcentaje de la ciudad. ¿Es así en el resto del país? Montería, Santa Marta, Barranquilla, etcétera, Cali, Bogotá. ¿Cómo estamos en esa red? Bueno, el gas natural tiene una cobertura nacional y se suministra el gas para consumo industrial, también para la movilidad, toda vez que en Colombia hay más de 400.000 vehículos convertidos a gas, pero también, y es muy importante recalcarlo, tiene un 80% de cubrimiento del país en gas domiciliario. Hoy por hoy, el servicio público más económico con el que contamos los colombianos se llama el gas natural. Ahora la pregunta, ¿y tenemos gas? Colombia tiene reservas, se nos ha hablado que teníamos más gas que petróleo. ¿Tenemos gas en Colombia o qué es lo que está planteando el gobierno ahora, donde muchos se atreven a decir que no podemos importar gas de Venezuela, no sé por qué motivo, y usted es el que conoce el tema? Mire, Colombia ha tenido y tiene gas natural. Solo que en los últimos 10 años no se han producido hallazgos de la importancia que tuvo en su momento Cusiana, que tuvo en su momento Chuchupa, en el departamento de La Guajira. Y de allí que nuestras reservas han venido cayendo. A ver si vuelvo De a... acuerdo al último informe de reservas de gas del país, se redujeron a solo 2.5 terapiés cúbicos, que nos dan un horizonte de autosuficiencia para el país de solo 6 años.
Lo mismo pasó con el petróleo, solo que en el caso del gas, la caída de las reservas fue mayor. Y esa caída en las reservas se refleja en una caída también en la producción. De tal suerte que hoy, agosto del 2024, estamos, como se dice coloquialmente, a ras con bola, oferta, demanda. Pero ya para el año entrante se prevé que vamos a tener un déficit aproximado del 16% del mercado que no se va a poder cubrir con la producción de ese momento, y en el año 2026 ya vamos a hablar de un déficit del 30%. Esto se explica en gran medida porque mientras la oferta cae, la demanda es creciente por la razón que te planteé anteriormente. Toda vez que en la medida en que vamos hacia la transición energética, el ritmo al cual va a aumentar el consumo va a ser mayor que el que traíamos. Y ahí es donde es motivo de preocupación saber que sí o sí, a partir del año entrante, Colombia va a pasar de ser un país autosuficiente en gas natural a ser un país que va a depender de las importaciones de gas para satisfacer la demanda nacional. Don Amílcar, los datos que usted entrega son similares a los que hace un mes entregó Naturgas, pero hoy nada menos escuchaba en una entrevista radial al ministro de Minas y Energía, donde él afirmaba que eso no era cierto, que el Colombia está muy bien en producción de gas y que no hay riesgo de racionamientos de gas. ¿Qué información es entonces la que tienen en el Ministerio de Minas y Energía hoy? Bueno, yo creo que las cifras no mienten y los datos que le sirven de base a Naturgas para su declaración y las que yo le estoy dando a ustedes son las cifras oficiales que las tiene la Agencia Nacional de Hidrocarburos, no el ministerio. Esta es una dependencia del ministerio que año a año, en el mes de mayo, da su reporte. Y el último reporte, las cifras que arroja son de las que estamos hablando. Exministro, hay un anuncio por parte del Gobierno Nacional y es que se cese tanto la exploración de gas y petróleos. ¿Qué incidencia tiene eso? Si ese anuncio no se hubiera hecho, si por el contrario se estuviera incentivando la exploración y explotación, ¿sería diferente el panorama? ¿Se podrían tener expectativas diferentes sobre las reservas de gas del país? Bueno, aquí es importante hacer una aclaración. La caída de las reservas entre el año 2022 y 2023, uno no podría decir que responden a esa decisión por parte del gobierno de descartar la firma de nuevos contratos de exploración y explotación. Eso es evidente. Como es evidente que lo que se deje de explorar este año y el entrante va a repercutir 3 o 5 años más adelante en que las reservas van a continuar cayendo. Ese es un aspecto que es importante dejar en claro. Pero también es claro que si el gobierno desde el comienzo dio esa señal, no más firma de contratos, ni para explorar, ni para explotar hidrocarburos en Colombia, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la reacción de la inversión y de los inversionistas del sector? ¿Cuál es la reacción de las empresas petroleras en el mundo? En Colombia no nos quieren. Y uno no va a donde no lo quiere. Y en cambio otros países como Argentina, como Brasil y el nuevo rico de la cuadra, Guyana, están atrayendo a la inversión y a los inversionistas.
De manera que esto se refleja en la actividad exploratoria en el país. De acuerdo con cifras de la Cámara Colombiana de Servicios Petroleros, Campetrol, en el último año han caído el número de taladros que se utilizan para la perforación. El número de taladros activos en el país han caído en un 20%. ¿Por qué? Porque esos taladros se están yendo a esos países que ya acabo de mencionar, porque allá los están llamando, allá los están requiriendo, y aquí los estamos más bien alejando del país. Doctor Amílcar, usted acaba de hacer unos comentarios que entonces como que no entiendo una cosa. Usted habla que este es uno de los productos más económicos en servicios públicos. Como quien dice, esto me imagino que va a presionar el precio al alza. O sea, ya no va a seguir siendo el gas natural para nuestros hogares tan barato. ¿Esto puede ser cierto o realmente se va a quedar en ese precio y va a seguir siendo económico? Fíjense, hay dos cosas que es importante tener en cuenta. El perder la autosuficiencia le significa al país ser dependiente de las importaciones. Y eso atenta contra la seguridad energética del país. Pero una de las lecciones que nos ha dejado la gran crisis energética que todavía no ha terminado de superar Europa es que tan importante como la transición, como la seguridad energética, es la soberanía energética. Fíjense lo que le pasó a Alemania y a todos estos países de la Unión Europea. Dependían del gas ruso. Un 40% del suministro de gas provenía de Rusia. Rusia invade a Ucrania. La OTAN toma unas decisiones de sanciones contra Rusia y no puede contar desde entonces con el suministro de gas desde Rusia. Eso significó que el precio pasara en ese momento de $3,50 el millón de BTU, llegó a superar los $30. Y hoy que no estamos, que estamos un poco alejados de ese efecto, de ese impacto, al mes de junio de este año, mientras el precio interno del gas en Colombia estuvo en $5,57 el millón de BTU, si lo importábamos en ese momento, junio de este año, estaba al doble, a $10 el millón de BTU. Y obviamente, si se encarece el precio, ese precio termina trasladándose al usuario, ya sea al dueño de vehículo, a los conductores de los vehículos, a los taxistas, que buena parte de ellos se han convertido a gas, así como se le está subiendo el precio de la gasolina y muchos se pasaron al gas porque era más barato. Si el gas sube, pues lógicamente suben los pasajes, suben las tarifas, suben los fletes, pero igual esto afecta a los usuarios domiciliarios y los afecta porque lógicamente el acceso a los energéticos está en función de su disponibilidad, pero también del precio que tiene que ver con el poder adquisitivo de los usuarios. De manera que esta afectación que va a tener las importaciones la va a sentir el ciudadano de a pie. Don Amílcar, esta situación que usted plantea, primero, ¿se puede suplir ese gas con gas de otras partes? ¿Tenemos la infraestructura para suplir eso con gas de Venezuela, como dice el gobierno, gas de Estados Unidos, gas de otras partes? Primera pregunta, ¿y esto qué consecuencias más allá de lo económico va a tener?
vamos a tener cortes de gas en el país el próximo año y mucho más en 2026. Bueno, empiezo por darte respuesta a tu segunda pregunta. Gas vamos a tener. O sea, no hay que temer de que Colombia se va a quedar sin gas, de que se va a hacer cortes o se va a hacer racionamiento en el suministro de gas. Eso está descartado. Lo que sí no puede descartarse es que vamos a seguir teniendo gas, pero más costoso. Y va a ser más costoso porque un porcentaje muy alto de ese gas que vamos a consumir en el país va a ser gas importado a un mayor precio. Respecto a la primera parte de tu pregunta, estamos en posibilidades de importar. ¿Y de dónde? El país, por fortuna, cuenta desde diciembre del 2016 con una planta regasificadora, la SPEC, que está localizada en Cartagena, que tiene una capacidad de regasificación de 450 millones de pies cúbicos diarios. ¿Por qué de regasificación? Porque el gas importado que llega al país es un gas licuado y para comercializarlo, ese gas licuado que viene en los buques que lo transportan, esa planta que está en Barú lo transforma, lo convierte nuevamente a estado gaseoso y de hecho Colombia ha venido importando, porque esto tampoco es un mito, de que Colombia no haya importado. Colombia sí ha importado y ha importado cuando se presentan demandas pico que no está en condiciones de atender la oferta nacional. Acabamos de salir del fenómeno del Niño. Durante el fenómeno del Niño, a raíz de la caída de los niveles de los embalses, la generación hídrica bajó su participación y en cambio el parque de generación térmico entró a generar a full. Llegó en un momento dado a suministrar más del 50% de la energía que se consumió en el país. Y un 80% de esa generación térmica utiliza el gas natural como combustible. Y la producción nacional no daba abasto para satisfacer la demanda de las centrales térmicas de generación. El 70% del gas que consumieron las térmicas en esta etapa del fenómeno del Niño provino de las importaciones que se hicieron a través de esta planta regasificadora. Ahora, ¿de dónde ha venido ese gas? Fundamentalmente desde los Estados Unidos. Y un hecho curioso, este gobierno no solamente ha descartado la firma de nuevos contratos de exploración y de explotación, sino que ha descartado de plano la utilización de la técnica del fracking para explorar y explotar yacimientos no convencionales en el país, por reparos que se tienen por parte del gobierno desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista social. Mas, sin embargo, ese gas que nosotros importamos de los Estados Unidos se produce allá utilizando esa técnica del fracking que tanto abomina este gobierno. Y lo abomina tanto que la ministra de Ambiente presentó en la pasada legislatura un proyecto de ley prohibiendo la utilización de la técnica del fracking en Colombia, después que ordenaron incluso clausurar 2 pilotos
que estaban en prueba para determinar si era viable desde el punto de vista económico, social y ambiental en Colombia utilizar esa técnica o no, lo clausuraron. Y ahora, después que el Congreso negó ese proyecto, lo acaba de radicar nuevamente la ministra de Ambiente. Pero fíjense usted, Estados Unidos, hoy por hoy, es el país con una mayor producción de petróleo del mundo, por encima de Arabia Saudita, gracias a la técnica del fracking. Doctor Y Amílcar. Obama llegó a afirmar que Estados Unidos se había convertido en la Arabia Saudita del gas natural gracias a la técnica del fracking. Nos cogió la noche en este programa. Muchas gracias por habernos acompañado y aprendimos bastante hoy. Que tenga una feliz noche. Muchas gracias a ustedes. A usted.